Buenas tardes, hermanos. Padre Santo, en esta hora, Señor, te agradecemos este tiempo que nos permites en tu presencia. Gracias, Señor amado, porque eres bueno con nosotros. Nos bendices en la alabanza, en la adoración, Señor. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad de estar aquí, Señor. Y Señor del cielo, permítenos ahora aprender algo de ti, Señor amado, escuchar tu palabra. Señor del cielo, úsame, Padre, pon palabras en mis labios, Señor, pensamientos, Señor, en mí, para poder hablar, Señor amado. Palabra tuya, mi Rey, en el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo están? ¿De qué trata la campaña este mes? Híjole, no les entendí. ¿De qué eso sí? Crecimiento y desarrollo personal. Les dimos unas hojitas, espero que las vayan llenando. Próximamente ya les voy a preguntar cómo van. Vamos a evaluar cómo va ese asunto. Yo sé y he visto a muchos de ustedes, a varios. Unos me han permitido ver, otros sé porque he visto sus hojas de trabajo, que las van llenando conforme van pasando las semanas y les felicito. Eso es algo bueno, quiere decir que están trabajando en ello. Los temas que hemos desarrollado en los domingos, en los jueves, tienen que ver con todo esto, nuestra actitud. El hermano Poncho nos habló tres domingos sobre el crecimiento y el desarrollo que debe de llevar un cristiano, etapas, nos habló de cosas en las que debemos de ir trabajando. Entonces, la verdad, eso es algo que nos ayuda. Dice ahí que estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Y bueno, hay muchas cosas. Y a través de toda la palabra de Dios, de principio a fin, de Génesis, Apocalipsis, el fin de la palabra es la salvación nuestra, que se lleve a cabo el plan perfecto que el Señor tiene para nosotros a través de Jesucristo, ¿sí? Pero también debemos nosotros de manifestar ese tipo de cosas. Y hay muchas cosas en las que podemos manifestarlo, en las que podemos nosotros decir, el Señor ha hecho esto por mí, el Señor me ha hecho mejorar en esto, en aquello. ¿Cómo qué? ¿Quién me quiere dar un ejemplo? Rápidamente. Algo en lo que haya dejado, que haya mejorado, mi hermano. El Señor le ha dado mucho de su palabra estos días, le ha enseñado, quiere decir, y la palabra de Dios sirve para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, ¿sí? Entonces el Señor ha bendecido mucho a nuestro hermano. ¿Quién más quiere compartir? Mi hermana. El Señor le ha traído paz y tranquilidad a través de la palabra, a través de la salvación, paz y tranquilidad. ¿Quién más? ¿Quién más me quiere compartir algo rápido? ¿Quién más? ¿Algo que haya dejado de hacer? ¿Algo en lo que haya mejorado? ¿Quién? Híjole, hoy están muy colaborativos. Entonces, bueno, hay muchas cosas en las que podemos trabajar. Hay una de ellas en particular que en estos tiempos resulta trascendente y muy importante, y es nuestro vocabulario. Cómo nos expresamos, qué palabras utilizamos, cómo hablamos. Y no nada más quiere decir las palabras, también las intenciones, ¿verdad? Porque palabras, pues, hay muchas, pero la forma en que las decimos también tiene que ver con nuestro vocabulario y cómo lo utilizamos. Las palabras, el poder hablar, el poder comunicarse, ese es el resultado de algo que Dios nos dio. ¿Qué es? Es una consecuencia de algo que Dios nos dio, que otros seres o otras creaciones no tienen. Nos dio inteligencia, razonamiento,
y eso nos separa de otras especies en la naturaleza. ¿Es verdad? Porque los animales no pueden hablar. Se pueden comunicar a lo mejor mediante ciertos ruidos, pero no deja de ser simple y sencillamente ruidos y cosas muy específicas. Pero el grado de dificultad que ha desarrollado el ser humano en su comunicación es único en la naturaleza. Y eso es resultado de la inteligencia, del razonamiento. Es un don de Dios, la comunicación y las palabras y cómo las utilizamos. Nos diferencia de las otras especies y es la base de la comunicación. Las palabras son la base de la comunicación. Las palabras están construidas por letras. Las letras por sí solas poco nos dicen, poco o nada. La A sola, una consonante sola, tampoco. Pero entonces cuando empezamos a construir palabras con esas letras y empezamos a pronunciarlas a través de un ruido, y que ese ruido se repita y que quiera decir algo, entonces ya hay comunicación. Entonces es letras que se juntan y forman palabras. Y las palabras junto con los silencios forman la comunicación. Porque entonces si hay palabras pero no hay silencio también, entonces no puede haber comunicación, porque la comunicación es por dos formas. Es hablar, pero también escuchar. Quiere decir que alguien tiene que hablar y mientras tanto alguien va a escuchar. Puede ser que ese que está escuchando después hable y después el que esté hablando primero escuche. Pero para que haya comunicación debe de haber palabras y silencios. Y esa construcción entre las dos cosas o entre las dos fases es la comunicación. Es la base de la comunicación, hablar y oír. ¿Y será importante? Hablar, oír, palabras y silencios y las intenciones que usemos, los tonos de voz o cómo pronunciemos las palabras tienen que ver con nuestras intenciones. Y hay muchos pasajes en la Biblia en los que podríamos utilizar para poder decir esto. Proverbios 17, 27 y 28. Proverbios capítulo 17, versículos 27 y 28 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido, aun el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Hablar y oír, palabras y silencios, base de la comunicación. Y es importante el silencio. Proverbios 29, 20. Proverbios 29, 20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Es importante que entendamos que la comunicación no es nada más hablar. Llega un momento en que tenemos que callar. Palabras y silencios, hablar y oír, base de la comunicación. Proverbios 10, 19. ¿Qué pasa cuando hablamos mucho? Hablamos, dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Eclesiastés 3:7 por último. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. ¿Sí dice así? Hay momentos en que tenemos que guardar silencio, pero hay tiempos en los que tenemos que hablar o que podemos hablar. Entonces, esa relación es básica en la comunicación, hablar y oír palabras o silencios. Y la comunicación o las palabras a través de la humanidad ha sido siempre trascendente. A través de la historia de la humanidad, cuando el hombre se empezó a comunicar entre ellos, se empezó a poner de acuerdo para hacer muchas cosas. Empezó el avance, la organización, ¿es verdad? Y empezó a mejorarse
la situación del ser humano, ya no era un ser individual, ya empezó a formar grupos, hasta que empezó a hacer cosas que no debía, porque por el hablar y solamente el hablar y dejar de prestar atención, empezaban a pasar cosas. Aquí en la palabra de Dios nos menciona un caso en específico que el Señor tuvo que intervenir en cuestión de las palabras y del vocabulario. En Babel, ¿qué fue lo que pasó? Empezaron a construir una torre y dijeron, vamos a llegar bien alto, hasta allá donde está Dios. Tenían unas intenciones no muy buenas. Entonces el Señor bajó, vio que no había ninguna otra forma de que ellos cesaran en su empeño de construir esa torre. ¿Y qué fue lo que hizo? Dios los confundió. ¿Cómo? Empezaron a hablar otros idiomas. Entonces el que hablaba español ya no se entendía con el otro porque hablaba inglés. Bueno, no eran idiomas de aquellos tiempos, pero para que tengamos una idea. Y ya no se entendían, entonces cesaron porque ya no había comunicación. Ya no había forma de entablar una comunicación con otro. Entonces en lo que estaban de acuerdo, en aquello en lo que tenían un mismo ánimo, se detuvo. Es importante la comunicación, las palabras, muy importantes, muy importantes. ¿Y cómo es en la actualidad la comunicación? Mis hermanos, hoy por hoy, la comunicación es algo con lo cual se batalla y se batalla mucho. Y no por los medios de comunicación, porque hay muchos, periódico, internet, televisión, todo mundo, la mayor parte de las personas promedio tienen acceso a algo de los medios de comunicación, para lo que sea, noticias, compra, venta, lo que sea. Medio escrito, medios visuales, escuchar, lo que sea. Hay mucha información y mucho acceso a esa información. El problema es de que hoy por hoy las personas, y eso es algo que se atribuye al posmodernismo, hoy por hoy las personas quieren escuchar poco, pero quieren hablar mucho. Y se trunca esa comunicación. Se trunca la base de la comunicación, que es hablar, oír, palabras y silencios. Se trunca, no se puede. Hoy por hoy es así. Y más aún se empeora el asunto porque los jóvenes hoy por hoy, lejos de hablar, escriben. Usted puede conozco muchachos que tienen miles de contactos en los medios, en las redes sociales, miles de contactos, personas con las que pueden pasar hablando por el medio escrito horas, pero se lo encuentra cara a cara y es incapaz, así se los digo, de intercambiar dos palabras, a lo mejor ni una, a lo mejor pasan y nomás. ¿Sí los han visto? A lo mejor tienen uno viviendo en su casa. ¿Sí? Sí pasa. Ya los muchachos hoy por hoy les dicen la generación con que sí los han visto escribir en sus celulares los mensajes de texto, porque tampoco son tontos, no gastan en hablar, ¿verdad que no? El texto es más barato, entonces, pero parece que tienen dedos biónicos. Escriben 100 palabras en bien poquito tiempo, eso sí, todas abreviadas, tienen su propia forma de comunicarse, pero se entienden. Ya no hablan, pero tampoco escuchan. Eso es lo que priva hoy por hoy. Entonces, hoy por hoy, mis hermanos, la verdad, la forma en que nos comuniquemos y nuestras palabras tienden a tomar una trascendencia cada vez mayor, porque las personas, el vocabulario que usan hoy por hoy es muy pobre, no leen, no se expresan correctamente. ¿Será verdad? No los noto muy convencidos. ¿Será verdad? Sí. Hace poquito tiempo estaba yo con mi esposa, estábamos viendo una película de época y me llamó la atención la clase de diálogos que tenía la película. Un vocabulario muy rebuscado, vocabulario de un nivel muy alto que hoy por hoy no se usa, pero por nada. ¿Por qué? ¿A qué le atribuimos eso?
¿A qué se lo atribuimos? ¿Nadie tiene un comentario? ¿Nadie sabe? ¿Por qué? ¿Por qué ya no hablamos así? ¿Por qué en lugar de decir hola hoy decimos hey? Porque eso viene desde la casa. Porque si papá y mamá no se pone a platicar con sus hijos, suponiendo bajo la base de que papá y mamá tienen un nivel de comunicación adecuado, si ellos mismos no se ponen a platicar con sus hijos desde la casa, pues ya desde ahí empieza el problema. Hace poquito estábamos mi esposa y yo leyendo un reportaje sobre algo como eso y decía el reportaje que hoy por hoy las estadísticas nos dicen, estadísticas seculares, nada cristiano, seculares, dicen que los jóvenes y adolescentes que comieron sentados a la mesa con su papá y su mamá son menos propensos a drogas, son menos propensos a alcohol, son menos propensos a tener relaciones sexuales antes de casarse, son menos propensos a irse de su casa, son menos propensos a dejar la escuela. Tienen un vocabulario más alto. La cantidad de palabras que manejan ellos es mayor a la cantidad de palabras que maneja un muchacho que nunca comió con su papá y con su mamá, o si lo hacía una vez por semana era mucho. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver sentarse a comer con papá y mamá a la mesa? ¿Qué tiene que ver? ¿Será verdad? ¿Por qué? ¿Quién dijo que sí por ahí? ¿Por qué, mi hermano Alvarito? Porque en ese tiempo lo usamos para comunicarnos. Miren, llegan esos muchachos y dice la estadística que hasta la preparatoria, que es cuando más tiempo pueden pasar con sus padres a la hora de la comida, esos muchachos cuando pasen a la universidad, en que los horarios no son muy flexibles, en que a lo mejor pasan mucho tiempo fuera de la casa, esos muchachos no van a tener esa clase de problemas porque pasaron mucho tiempo con sus padres a la hora de la comida, porque había comunicación, porque se preguntaban, porque se hablaban, porque se preocupaban uno por otro. Y todas las palabras que pueda usar un padre no tiene que ver muchas veces con el vocabulario que está allá afuera. ¿Será verdad? ¿Será útil algo como eso? Bueno, si usted lo cree útil, apúntelo por ahí en su lista de su hojita. ¿Qué me propongo yo como mi familia? Comer juntos. Debe de haber un propósito en eso. Puede que sea algo benéfico para usted y para su familia, pero bueno, vámonos a la palabra. ¿Cómo es nuestro vocabulario? ¿Qué hablamos? ¿Cómo debemos de hacerlo? A ver, vamos a Efesios capítulo 9. Efesios capítulo 4. Versículo 29. 4:29 de Efesios. Efesios 4:29. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Se los voy a volver a leer. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. ¿A qué se refiere aquí, mis hermanos? Maldiciones, ¿qué más? Mentiras, ¿qué más? Insultos, ¿qué más, mis hermanos? ¿Perdón? Amarguras, chismes, calumnias, maledicencias y un montón de cosas. Bueno, sí entendemos lo que es bueno y lo que es malo al hablar. Sí lo entendemos. Lo corrupto o lo que hace corruptive las palabras no es nada más los extremos, bueno y malo. Cualquier cosa que no sea buena, porque no hay medio buenas,
como tampoco hay medio malas. Cualquier cosa que ya no es bueno, cualquier degradación del bien, ya está corrompido. Porque las calumnias muchas veces no son con palabras vulgares o groserías o maldiciones. Es probable que utilice palabras correctas incluso, pero lo que está diciendo no es verdad. ¿Sí? Entonces dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Aquí es donde nosotros nos podemos sentar un ratito en nuestra casa cuando lleguemos ahorita y en los días subsecuentes y sentarnos y pensar qué es lo que sale de mi boca, qué tipo de palabras, para qué las uso. Incluso hago uso de esas palabras coloquiales que mucho andan por hoy, que aparentemente no son groserías, aparentemente no son palabras que ofendan a alguien, pero muchas veces el trasfondo del origen de esas palabras ni siquiera lo conocemos. Y las hablamos, ¿verdad? El otro día se acercó un hermano de aquí de la iglesia conmigo y me decía, ¿por qué te ofendiste? Porque te dijeron vato. ¿Tú sabes lo que eso significa? Le digo, no, pero la verdad, no me gusta. No es una palabra que se oye bien. Es una palabra muy coloquial, que a lo mejor en otros estados, en otros lugares, es muy cultural en esa zona y se utiliza para expresarse de otras personas, pero la verdad no creo que sea la manera correcta de hablarle a otra persona, sobre todo por respeto. Y más si esa persona no se dirige así a ti. Y me dice, te voy a decir una cosa, y dice, no te voy a decir lo que significa, pero el origen de esa palabra no es bueno. Y digo, bueno, todavía con más razón. Todavía con más razón, son palabras que no debemos andar utilizando. Ya no estamos hablando, estamos en un medio cristiano. Ya no estamos hablando de vulgaridades, de palabras de doble sentido. Ya ni siquiera estamos pensando o considerando palabras groseras, maldiciones. Ya ni siquiera estamos pensando en eso. Vamos levantándole el nivel a nuestro vocabulario. Porque, a ver si no, díganme, ¿qué diferencia hay entre mí y los de allá afuera? ¿Qué diferencia puede haber entonces? ¿En qué me puedo yo diferenciar si hablamos exactamente igual? Pero no estoy diciendo groserías, ni estoy diciendo maldiciones, ni te estoy ofendiendo. Bueno, espérate, pero déjame ver una diferencia entre tú y ellos. Palabras corrompidas no deben de salir de nuestra boca. Aguas, cuidado. Vamos a pensar en eso. Ahora sigue diciendo el texto. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y aquí quiero ligar con otro pasaje. A mí en lo personal este pasaje que vamos a leer me gusta mucho. Quiero que vayamos al libro de Colosenses. Estábamos en Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Bueno, vamos a leer desde el versículo 2. Colosenses capítulo 4, del 2 al 6. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Dice el 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y el 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Se los voy a volver a leer. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si ustedes han leído el libro de los Colosenses, los primeros capítulos, el apóstol Pablo les escribe, es una iglesia que él no fundó. La iglesia en Colosas fue una iglesia que él no fundó, un colaborador de él,
pero el colaborador le dice, oye Pablo, aquí hay situaciones bastante complicadas. Entonces él les escribe los primeros capítulos, él está hablándoles sobre los errores que tenían en cuestión de doctrina, errores serios incluso. Pero en el capítulo 4, desde el capítulo 3 incluso, Pablo les empieza a hablar y les dice, ¿saben qué? Es que ustedes han creído en algo, pero ahora tienen que manifestarlo también a través de cómo se comportan. Y este capítulo 4, en específico del 2 al 6, tiene mucho que ver con nuestras palabras y nuestro trato de nuestras palabras con las personas que están fuera de nuestro entorno. Con las personas que están fuera de nuestro entorno. Por eso desde el 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Primera característica del versículo 6, sea vuestra palabra con gracia. Sea vuestra palabra con gracia. ¿Qué quiere decir? ¿Perdón? ¿Qué quiere decir, mi hermano? Palabras con gracia. Si lo ligamos con lo que leímos en Filipenses, dice que tiene que estar llena de edificación. Nuestra palabra tiene que ser para edificación. Para edificación. Para bendición, para salvación. Quiere decir que también debemos de hablar con la verdad. Quiere decir que nosotros tenemos que dar de lo que tenemos en nuestro corazón, porque a ver, díganme mis hermanos, ¿de dónde sacamos la gracia nosotros? ¿De dónde? De nuestro Señor Jesucristo. De ahí es de donde proviene la gracia, o sea que nuestras palabras, lo que sale de aquí, deben ser palabras para edificación, para bendición, para salvación, tal vez para sanar. Tal vez para sanar una herida. Usted puede ser usado para hacer que las heridas sanen de las personas. Usted les habla la palabra de Dios. Esa es la palabra de gracia. Palabra para edificación de las personas que nos están escuchando, por supuesto. Quiere decir que de nuestros labios, como decía ahí, no deben de salir palabras corruptibles. Dice Efesios 5:4, si regresamos tantito. Efesios 5:4 dice, bueno, desde el 3 dice, pero fornicaciones y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. La palabra con gracia tiene que ser palabra para edificación y para bendición de las personas que nos están escuchando. Para eso deberíamos de usar nuestras palabras. Otra característica, la segunda. Bueno, ya dijimos, la gracia la sacamos de Jesucristo que está en nuestro corazón. Por eso el pasaje dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Para dar gracia debimos de haber recibido primero gracia también. De la abundancia de nuestro corazón es que debe de hablar nuestra boca. Importante. Ese mismo pasaje de Lucas dice que un árbol de manzanas no da peras. ¿Sí? O sea que el árbol bueno no da frutos malos, ni el árbol malo da frutos buenos. De la abundancia del corazón, de eso es de lo que habla nuestra boca. Si en nuestro corazón falta la gracia de la salvación a través de Jesucristo, ese es un buen comienzo. Buscarla, procurarla, vivir de acuerdo a lo que Él nos dice. Entonces nuestro corazón estará lleno de la plenitud de Jesucristo y nuestras palabras van a ser acorde a eso. Nuestras palabras deben ser para edificación, para salvación, para bendición, para construir, no para destruir. De la abundancia del corazón es que habla la boca. Y entonces sí, dice la segunda parte del versículo 6 del capítulo 3 de Colosenses, sazonada con sal. Entonces sí,
tiene que ver con lo agradable. ¿Por qué sal? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Jesús es la sal del mundo? Nosotros somos la sal del mundo. Jesús dijo, ustedes son la sal del mundo. ¿Pero por qué sal? Perdón, mi hermana Angelita. La sal modifica, purifica. Miren, la sal purifica, limpia, sirve para muchas cosas. Que no se pudra la carne. Por ejemplo, los judíos, ellos, su alimentación kosher incluye carne sin sangre. No puede haber sangre en la carne. Entonces ellos tienen unos métodos para salar la carne y así extraer todo eso que está ahí. Y la carne se preserva. Sí. ¿Qué más? ¿Para qué más sirve la carne? ¿Perdón? La sal, perdón. Perdón. ¿Para qué sirve la sal? ¿Para qué más sirve la sal? En nuestro cuerpo la sal le permite a nuestro cuerpo un equilibrio, nos permite retener líquidos, los necesarios, el exceso también es malo. Para que sepan ricas las cosas. A ver, mis hermanos, ustedes cuando cocinan, le echan salecita a la sopa, a los guisos, a todo eso. ¿Y si cambia el sabor? ¿Cómo sabe con sal y sin sal diferente? ¿Cómo sabe mejor? Acentúa el sabor de las cosas. Ah, mire. La sal, si lo vemos desde este punto de vista, si usted le pone sal a la comida, es de un sabor. Si no le pone, no sabe igual, ¿verdad? Dijo Jesús que nosotros éramos la sal de este mundo. A las cosas dulces, porque acentúa el sabor de las cosas, ¿sí? ¿Entienden ahora la importancia de la influencia que ustedes tienen con el mundo? Le dan sabor a las cosas. Le dan sabor a las cosas. No es por ustedes, es por lo que está en su corazón. ¿De acuerdo? Esa gracia de la que hablábamos. Pero precisamente es por esa gracia que estemos donde estemos, le podemos dar sabor a las cosas. Hermanos míos y amados, cuando ustedes hablen, tienen que dejar un grato sabor en la boca de las personas que lo están escuchando. ¿Será importante? Tienen que dejarle un grato sabor en la boca a esas personas que los están escuchando. Quiere decir que sus palabras tienen que ser agradables al oído. Y esa es una de las cosas con las que más batallamos el día de hoy. ¿Por qué no nos expresamos? No somos capaces de decirle buenos días a una persona. ¿Verdad que no? O nos encontramos a alguien en la oficina o en el trabajo o donde estemos, no le podemos decir a nadie que tengas buen día. ¿O sí? ¿Cómo nos oiremos cuando hablemos de esa manera? ¿Cómo nos escucharemos? ¿Dejaremos un buen sabor de boca? Hay que hablarle bonito a las personas. De repente olvidarnos del vocabulario coloquial que se usa mucho allá afuera y mejor usar palabras más adecuadas y decirle que tengas un excelente día y que Dios te bendiga abundantemente. Yo les aseguro una cosa porque empecé yo a hacer este experimento. Y les aseguro que las personas se van a quedar impactadas porque pocas veces o nunca habían escuchado esas palabras y entonces podrán ustedes sembrar la semilla y ellos podrán ver que necesitan de Dios. Y entonces estarán cumpliendo la primera parte. Palabras con gracia. Y si sus palabras son agradables a los oídos de las personas, las cosas van a cambiar mucho, pero mucho. Pero si llegamos diciéndole vato y sobres y ese y no sé qué,
esas palabras están sazonaditas con sal. ¿Verdad que no? ¿Verdad que como que no va el asunto? ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Como que no va. Y de repente usamos muchas palabras de ese tipo y son parte de nuestro vocabulario y es muy difícil, muy difícil, muy difícil erradicarlas. Forman parte de nosotros. Hace poquito tiempo estaba yo platicando con unos amigos míos y yo traigo campaña contra esa palabrita del vato, la verdad. Yo acá los muchachos los traigo, pero así, yo traigo campaña en contra de que hablen de esa manera, la verdad. Y estos amigos míos tienen mucho esa palabra. Y yo les decía, proponte dejar de hablar así. No, no puedo. ¿Por qué? Es que ya lo he intentado muchas veces. Dice, incluso yo con mis hermanos nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho, oye, ¿sabes qué? Cada vez que tú me oigas hablar así, me puedes dar un golpe, pero bien duro en el brazo. ¿Y qué pasó con tu experimento? Dice, no, pues nos la pasábamos pegándonos todo el día hasta que de plano mejor dejamos que el asunto quedara así. Ya traíamos los brazos todos moreteados y eso, y nomás no podíamos. Le digo, bueno, eso le pasaba a los colosenses, un duro castigo al cuerpo, pero nuestra carne, nada. Pues sí, nuestro cuerpo está sufriendo, pero eso no quiere decir que querramos cambiar. Eso no es el propósito de cambiarnos. ¿Se acuerdan que hablamos de la actitud? Para poder cambiar su vocabulario y empezar a usar palabras agradables necesitan actitud. Actitud. Si no, va a ser complicado. Hoy la gente necesita, mis hermanos, oír algo decente, bonito, agradable. Algo que salga diferente de los labios de las personas, del común de allá afuera. La gente hoy por hoy necesita que le hablen bonito, bien, con decencia, con decoro. ¿Se podrá? A ver, vamos a ver qué dice la palabra. Proverbios 10:32. Proverbios 10:32 dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. ¿Cuántos justos tenemos aquí? Justificados a través de Jesucristo, ¿verdad? Proverbios 12:18. Y aquí con este pasaje quiero que ustedes entiendan el contraste entre hablar cosas agradables y hablar cosas muy coloquiales. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Se alcanzan a ver la diferencia entre una cosa y otra? Dice, hay hombres cuyos labios parecen golpes de espada, hiriendo, abriendo hasta donde se pueda con las palabras que nos dicen, aunque sean palabras comunes. ¿Sí? Pero ¿qué dice la segunda parte? Mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Sí vemos la diferencia entre hablar de una manera y hablar de otra? El efecto que podríamos tener entre las personas, hablando de una forma y hablando de otra. Mírenme, ustedes me pueden decir, no hombre, es que allá están acostumbrados a que les hablen así. Vamos haciendo la diferencia. Vamos haciendo la diferencia. Hice un experimento la semana pasada y le empecé a hablar a varios de ustedes en la mañana. Empecé con mi esposa, con mis padres y le estuve hablando a una persona diferente cada día. Y les decía, ¿cómo está? Buenos días, que Dios me la bendiga. Miren, yo no más hablo para desearle a usted un buen día. ¡Ay! Felices, felices, hermanos de aquí de la iglesia y hermanos y personas de allá afuera que no saben nada de Dios. Felices, extrañados algunos porque nadie les habla para decirles, oye, ten un buen día, que Dios te bendiga. Nadie. Tal vez sea un buen comienzo. A lo mejor con el vecino, a lo mejor con mi hijo, a lo mejor con mi esposa, porque no sabemos cómo está esa situación. A lo mejor con el compañero de trabajo, a lo mejor con el jefe ese que tiene aquí el ceño fruncido siempre.
Deséenle un buen día. Tal vez su día sea mejor después de eso. Tal vez contribuyan a que no haya una cirugía después. No sabemos hasta dónde podamos, pero estas palabras, mis hermanos, terminarán en bendición. Y por último, Colosenses 3:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestras palabras deben ser para edificación. Nuestras palabras deben ser palabras agradables, bonitas. Tercero, nuestras palabras deben de ser de acuerdo con la persona que estamos hablando. ¿Será necesario eso? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario saber con quién estamos hablando y hablarle de la manera adecuada? ¿Por qué? ¿Será lo mismo hablarle a un niño que a un adulto? ¿Será lo mismo hablarle a un cristiano que a un no cristiano? ¿Es lo mismo hablarle a una persona extranjera que a una persona que nosotros tenemos la misma cultura? Hay que entender cómo debemos de hablarle a cada persona. Palabras de edificación, palabras agradables, pero hay que saber qué es lo que tenemos que decirle. El poder que tenemos en nuestra lengua, dice Santiago, que es para vida o para muerte. Debemos de tener cuidado con lo que le decimos a las personas. Mucho cuidado. Tenemos que tomar en cuenta su edad, su idioma, su cultura, sus costumbres. Proverbios 15:1. Proverbios 15:1. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. A ver, si llega una persona con ustedes gritándoles y diciéndoles y esto y aquello, ¿cómo contestan? La verdad, la verdad. Igual, ¿y qué sucede? Pues hay una confrontación, hay una situación complicada y difícil ahí. ¿Se cumple la palabra? ¿Se cumple? Sí, se cumple. A ver, de ahora en adelante hagan la prueba, que llegue su esposa diciéndoles no sé qué, por qué esto, por qué aquello. Ay, mi amor, qué bonita te ves así. O mejor aún, no le contesten el mismo tono. ¿Funcionará? Sí, sí funciona, y con cualquier persona. Hay que saber cómo responderle a las personas. Hay que saber cómo responderle a las personas. Ahí mismo en el 15:23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra en el tiempo adecuado. Por eso les digo, es importante en las relaciones de comunicación, palabras y silencios, hablar y oír. La palabra en su tiempo, cuán buena es. ¿Cómo sé cuándo debo de hablarla? Bueno, ahorita vemos. Proverbios 25:11. Proverbios 25:11 dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Esa es la mejor palabra. La mejor palabra es la que es dicha en el momento adecuado y con la palabra adecuada. Esa es la mejor palabra. Pero a ver, ¿cómo sabemos cómo responder? ¿Cómo podríamos saber cómo responder a cada quien? ¿Cómo? ¿Qué se necesita? La sabiduría de Dios. ¿Y cómo viene esa sabiduría? Vamos a regresarnos allá a Colosenses. Paso importante. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de
gracias. Ay, pero ¿qué tiene que ver la oración con cómo hablo, con cómo me dirijo con las personas? Bueno, si tú quieres decirle la palabra adecuada a las personas en el momento adecuado, esa sabiduría, esa inteligencia, ese discernimiento viene de lo alto. No es algo con lo que nazcamos. La experiencia con el tiempo puede ayudar, pero esa sabiduría y esa inteligencia viene de Dios. Porque no nos vamos a esperar hasta ser viejos y experimentados para poder hablarle a las personas como debe de ser. ¿Y mientras qué vamos a hacer? Bueno, podemos ponernos a orar. ¿Será importante? Mucho, muy importante. Dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Dice el 4, para que lo manifieste como debo de hablar. Pablo reconoce la importancia de la oración y la importancia de las palabras adecuadas cuando nosotros nos comunicamos. Y les dice, hermanos, ustedes perseveren en la oración, pero ¿saben qué? Ya que están orando, aprovechen y también oren por mí. Para que cuando yo hable de Cristo, primero abra las puertas para que yo pueda hablar de Él. Y segundo, para que hable lo que debo de hablar. Paréntesis en el vocabulario. Todas las personas que nos paramos aquí, todas las personas que dirigen, todas las personas que se paran delante de una célula, todas las personas que tienen que ver con el liderazgo, tienen que cuidar su vocabulario. No podemos pararnos delante de nuestra célula, que son poquitos, y decir cualquier cosa. No se puede. Pablo le importaba. Pablo pedía primero que oraran también por él, porque él también necesitaba de ese discernimiento para hablar lo correcto, en el tiempo adecuado. Así que mi hermano, si usted se pone enfrente de una célula, tiene ese privilegio de pararse aquí, de estar con los jóvenes, con los niños, dando una clase, con lo que sea, su vocabulario también debe de ser cuidado. Y miren, yo les voy a decir una cosa, conozco yo una persona hace 28 años y siempre ha sido ejemplo de eso. Pastor Díaz, tengo 28 años de conocerlo y nunca lo he escuchado con una vulgaridad, ni lo he escuchado con una palabra fuera de lugar aquí, ni abajo. Tenemos ejemplo y debemos de seguirlo. El pastor, igual. Gerardo, igual. Tenemos ejemplo y nosotros, los que vamos empezando, los que ya tienen más tiempo, debemos de seguir ese ejemplo. Eso es lo que nos han enseñado aquí. Eso es lo que hemos visto. No puede ser diferente. Entonces no podemos andar hablando, parándonos aquí y hablar como se hablaría allá afuera. Esas cosas no van, porque esto es lo que dice aquí. Pablo lo necesitaba también y reconocía esa necesidad. Yo también necesito de sus oraciones para poder hablar lo que tengo que hablar. Es importante. Es importante también para las personas que comparten. Porque mi hermano, si usted también habla de Dios con las personas de afuera, también las palabras que usted use para hablar de Dios deben de ser las adecuadas. Palabras que edifiquen, palabras de verdad, importante, palabras de verdad, palabras con gracia y bien escogidas. Pero eso solamente se logra a través de la oración. De la oración. ¿Cómo nos comunicamos cotidianamente? ¿De qué hablamos? Cuando no hay personas de aquí, de nuestro medio cristiano, ¿cómo hablamos? ¿Cómo nos comportamos? Eso, mis hermanos, es algo en lo que debemos de trabajar también. Pero de una manera seria. Nuestras palabras deben de ser acorde con lo que hay en nuestro corazón, porque la gente se va a dar cuenta lo que hay aquí. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿De qué nos reímos? ¿Qué comunicaciones tenemos? ¿Cómo es la calidad de la comunicación que tenemos? La comunicación, recuerden, es de dos vías. Hablo, oye. Habla,
oigo. Cuando se rompe esa relación, las cosas no van bien. Las cosas no van bien. ¿Qué clase de palabras utilizo? ¿Cómo me personas, los que tenemos gente bajo nuestras órdenes, cómo nos dirigimos a ellos? Los que estamos bajo autoridad, ¿cómo nos dirigimos a nuestro jefe? ¿Cómo le hablamos a papá? ¿Cómo le hablamos a mamá? ¿Cómo le hablamos a nuestro líder? ¿Cómo le hablamos al hermano? ¿Cómo le hablamos al vecino? ¿Qué palabras utilizamos? ¿Qué queremos decir con lo que hablamos? Es importante, mis hermanos. Importante. Eso hablará de nuestra condición delante de ellos. Esta campaña se trata de mejorar y de crecer. La campaña se trata de mejorar y de crecer, pero debemos identificar esos puntos en los cuales debemos de mejorar. Debemos identificar esos puntos en los cuales debemos de mejorar. Tal vez no hables mal, tal vez no digas vulgaridades, ni groserías, ni palabras coloquiales, ni digas maldiciones, ni nada de eso. No, pero dices las palabras adecuadas. Tus palabras están sazonadas con sal. ¿Son las adecuadas para las personas? ¿Qué sabor de boca dejas después de platicar con alguien? ¿Será importante? Mucho, muy importante. No es algo fácil. No es algo fácil. Santiago, en el capítulo 3, toca este tema y nos dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce ni agua amarga. No se puede. No se puede. Debemos también empezar a revelar la naturaleza de Cristo a través de cómo nos expresamos, de nuestras palabras, de cómo somos, de cómo nos comunicamos, de la calidad también que ofrezco en la comunicación, porque muchas veces nada más quiero hablar. En las muchas palabras ya dijimos, hay pecado. Y no dejamos hablar a nadie y no podemos entablar una comunicación. Y eso va fracturando nuestra familia, eso va fracturando nuestras relaciones. ¿Cómo somos al hablar? ¿Cómo somos al comunicarnos? Mi hermano, piensa en eso. Piensa en eso. Y si es necesario agregar ahí en su hojita algo como esto, vamos agregándolo. Yo le voy a ser sincero, yo es algo en lo que batallé mucho tiempo. Todavía. Cuando uno habla, es muy fácil que uno termine diciendo cosas que no son, hiriendo. Muchas veces de tanto que hablamos, las personas que nos están escuchando ni siquiera entienden lo que nos dice, se presta malos entendidos. Eso es algo en lo que yo tuve que trabajar mucho. Hablar es algo que tuve que quitar de mí. Todavía no lo logro al 100%, pero el Señor me ayuda. Padre Santo, en esta hora, Señor, yo te ruego, Señor del cielo, en el nombre de Jesús, que tu bendición, Señor amado, a través de tu palabra, Señor, se atesore en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestra vida. Señor amado, haznos entender la importancia de nuestras palabras, Señor. Haznos entender, Señor del cielo, que lo que sale de nuestra boca, Señor del cielo, es lo que contamina a los hombres, Señor. No tanto lo que entra, sino que lo que sale de nuestra boca es lo que puede contaminar a mi hijo, a mi esposa, a mi familia, a mis vecinos, a mis amigos, a mis compañeros. Ayúdanos, Señor del cielo. Ayúdanos, Padre Santo. Es algo en lo que necesitamos trabajar adecuadamente en nosotros. Señor, dice tu palabra también que para los hombres es imposible ponerle freno a la lengua, Señor, pero tú sí puedes, Padre. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos, Señor. Es un miembro difícil de nuestro cuerpo, Señor, pero yo te ruego en el nombre de Jesús que seas tú, Señor del cielo, el que haga la obra en nosotros día a día, Señor, que haga la obra en nosotros día a día hasta que sea completa, Señor, hasta que sea perfecta, Padre Santo.
Permítenos, Señor amado, tener palabras de gracia, de edificación y de bendición para las personas que nos rodean, Señor, para los que están cerca de nosotros. Señor amado, que estas mismas palabras, Señor, del cielo sean palabras que agraden, Señor del cielo, que sean palabras adecuadas, que sean palabras, Señor amado, que también instruyan y redarguyan, Padre. Tal vez, Señor del cielo, empecemos a usar más palabra tuya, Señor. Tal vez, Señor, nos demos cuenta que usar tus palabras más que las nuestras, Señor, también es sabiduría, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, y bendícenos, te lo ruego, mi Rey, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor. Permítenos ser mejores, Padre. Ciertamente, Señor, estas cosas son buenas y útiles para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús.